Muy buenas tardes a todos y a todas. Hace algunos minutos el presidente de la República se dirigía a la ciudadanía desde Valdivia, señalando algunas de las medidas y anuncios en materia de ayuda económica. Perdón, un segundo. Y como él mismo señaló desde la región de Los Ríos, los ministros sectoriales van a hacer mayor precisión de estos anuncios. Nos acompaña, por lo tanto, el ministro Mario Marcel, ministro de Hacienda, el ministro Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social, y Camilo Cid, director de FONASA, porque además está aquí disponible para contestar preguntas específicas sobre las medidas en materia de reducción de costos en medicamentos. Sabemos, y lo ha señalado el presidente, lo hemos señalado en varias oportunidades, que han sido años difíciles. Hemos tomado con acción y determinación varias decisiones para enfrentar los problemas económicos que han atravesado las familias chilenas. Sabemos que el alza del costo de la vida ha impactado tremendamente fuerte en nuestro país, lo mismo con otros países, pero lo hemos abordado esta situación como una de las principales urgencias y prioridades de nuestro gobierno. Así lo hicimos con la presentación en su momento del Plan Chile Apoya, con alrededor de 25 medidas. Lo hicimos también con el aumento del salario mínimo, un aumento histórico acompañado de subsidios a las pymes para enfrentar esta alza, que además tuvo un reciente reajuste a 410.000 pesos. Lo hicimos así también enfrentando el problema asociado a la salud cuando anunciamos el copago cero, que nos permite tener gratuidad absoluta en el sistema de salud público para todos los usuarios de FONASA. Lo hicimos también con la actualización del FOGAPE, que también estaba pensado en las pymes, que se vieron muy golpeadas por la pandemia particularmente. Lo hicimos con el bono invierno y también lo hicimos con el reajuste del sector público, que consideró un importante avance contemplado para todos los trabajadores y trabajadoras de este sector, y que obviamente nos va a permitir enfrentar de mejor forma todo lo que viene hacia adelante. Pero entendemos que todavía queda más por avanzar y por lo tanto se ha trabajado de manera intensa, de manera muy responsable también, en estas 7 medidas que el presidente hoy día anunció y que van a pasar a precisar las autoridades aquí presentes. Ministro. Muy bien, muy buenas tardes. Me voy a referir a las primeras 2 de las medidas que anunció el presidente, particularmente en la duplicación del bono marzo o aporte familiar permanente. Como sabemos, este es un beneficio que existe hace varios años, que se paga en marzo, pero en esta oportunidad lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar un beneficio adicional con lo cual se va a duplicar su monto. Y con eso, ¿cierto? Este beneficio, las familias van a recibir alrededor de 120.000 pesos por carga, particularmente a todos los que han estado recibiendo este beneficio por concepto de asimilado a la asignación familiar o al SUF. Con esto se va a alcanzar a más de 3 millones de personas pertenecientes a 1,5 millones de hogares. Las personas van a recibir el aporte familiar permanente tal como hasta ahora y van a recibir un segundo pago extraordinario por el mismo monto una vez aprobado el proyecto en el Congreso. En segundo lugar, se va a crear el bolsillo familiar electrónico, que va a consistir en una transferencia estatal que se va a ingresar a un bolsillo electrónico de la cuenta RUT de las personas. Hoy en día prácticamente más del 80% de las personas que reciben apoyos estatales lo están haciendo a través de cuentas electrónicas, particularmente cuentas RUT. Entonces ahora lo que va a ocurrir es que junto con recibir esos fondos, esos aportes del Estado, se le va a depositar un monto por carga en este bolsillo electrónico. Esto va a traducirse en que cuando las personas vayan a hacer compras a un comercio del barrio, un almacén o un supermercado, se les va a girar de su cuenta y del bolsillo electrónico, obteniendo por esa vía un descuento del orden del 20% del total de su compra. Ese descuento de 20% del total de su compra
va a corresponder aproximadamente a lo que ha sido el aumento del costo de la canasta básica de alimentos en el último año, y también va a ser muy similar a lo que se carga en esa compra por concepto de IVA. ¿Ah? Por lo tanto, acá estamos recogiendo varias propuestas que han estado circulando en los últimos meses. Ha habido propuestas de tarjetas de descuento, ha habido propuestas de reducción del IVA, ha habido propuestas de compensación por la inflación. Todo eso lo estamos traduciendo en este bolsillo familiar electrónico, que va a ser implementado por Banco Estado con los fondos siendo transferidos desde el IPS. Los beneficiarios de este bolsillo familiar electrónico van a ser las mismas personas, los mismos causantes, los mismos beneficiarios que han estado recibiendo el aporte por costo de la canasta básica de alimentos desde mayo de este año. A continuación, el ministro Jackson. Sí. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. También es importante poder anunciar una de las medidas que hoy día hizo referencia el presidente Gabriel Boric, que de forma permanente también para las bases del sistema de protección social, que por cierto nosotros queremos ampliar. Tenemos que tanto para la asignación familiar como para el subsidio único familiar, que son dos de las transferencias más importantes que reciben mensualmente las familias, vamos a tener por un lado un aumento en el monto, es decir, un 20% de aumento en el monto de estas transferencias que se hacen mensualmente. Y adicionalmente vamos a incluir a 900.000 niños, niñas y adolescentes que, al ser cargas, debiesen hoy día estar sujetos a tener ese beneficio, pero que estaban siendo excluidos y excluidas de ese pago, particularmente de los sectores que más lo necesitan. Por lo tanto, con eso buscamos abordar particularmente a niños, niñas y adolescentes que pueden estar en contextos de vulnerabilidad o pobreza, y también, sobre todo, a sus madres, porque particularmente estos son hogares donde mayoritariamente son monomarentales, que puedan sostener su hogar y la maternidad que esto conlleva, lo que en promedio, por ejemplo, a un hogar que pueda tener dos cargas familiares, por ejemplo, una madre que pueda tener sus ingresos, pero además tener dos cargas familiares, va a recibir del orden de 40.600 pesos mensuales por concepto de subsidio único familiar, y eso, imagínense, mensualmente, pero es permanente, es decir, todos los años, desde que se comience a pagar esto, va a tener este beneficio de manera mensual, cosa que los distintos gobiernos puedan ir desafiándose a ir incrementando a lo largo del tiempo como una medida permanente. También, como lo mencionó el presidente, y tenemos acá al director de FONASA para responder si es que hay dudas, va a establecerse y ampliarse un convenio de rebaja de medicamentos para este año 2023. Primero, aumentando de 240 a 512 los locales que van a tener este beneficio para contar con estas rebajas, y al mismo tiempo así llegar a mayor cobertura, incluyendo también a la región de Tarapacá, que no estaba incluida en los convenios anteriores. Y, sobre todo lo más importante, ampliando la oferta de medicamentos que van a tener acceso a este beneficio, de 2.700 a 6.900 medicamentos que obtendrían una rebaja promedio de un 32%, lo que es súper significativo en un país que tiene una alta carga y un alto costo de bolsillo, o gasto de bolsillo, como se le llama, en materia de salud, ¿ya? Particularmente por los medicamentos. Como medida 5, que nosotros queremos hoy día anunciar, tiene que ver con la alimentación, y particularmente la alimentación de niños, niñas y adolescentes, que es un tema fundamental, y por eso se va a eliminar la discriminación y por lo tanto avanzar hacia la universalidad en la alimentación, sobre todo en prekinder y kinder, ¿ya? Enfocándonos a la educación de párvulo dentro de los colegios, que permita tener alimentación para estos dos tramos, abordando cerca de 50.000 niños y niñas que hoy día no estaban teniendo acceso por esta exclusión entre quienes tenían y quienes no en un mismo establecimiento, quitando esa discriminación y proponiéndonos también ir a avanzar progresivamente en un avance para que este programa de alimentación escolar no cuente con esa discriminación. Y por otro lado, tal como se hizo durante el año 2022, que fue un aumento de 5.000 pesos mensuales a la tarjeta BAES, ya la beca de alimentación de educación superior, este año se va a avanzar con otros 5.000 pesos para poder tener mensualmente en esta, que sabemos que es una tarjeta que finalmente la ocupa toda la familia, para poder ir a comprar alimentos y poder generar parte del ingreso que pueda ayudar a sostener cuando un estudiante o una estudiante está en la educación superior.
beneficiando esta última medida a casi 700.000 estudiantes y por lo tanto a sus familias completas. Bien, me refiero ahora a la sexta medida anunciada por el presidente, que es la extensión de la postulación al IFE laboral y al subsidio Protege durante todo el primer semestre de 2023. Esto, si ustedes recuerdan, cuando se formuló el proyecto de ley de presupuesto, estaba contemplado solamente un trimestre de IFE laboral y subsidio Protege. Ahora se extiende a todo el primer semestre. Y esto, cierto, como sabemos, es un beneficio que apoya la creación de empleos formales. Parte importante de la creación de empleo formal que tuvimos durante el 2022, en buena medida se debe a la existencia de este subsidio. En conjunto, esperamos con esto llegar a alrededor de 600.000 personas que, cierto, para poder acceder al beneficio, acceden a empleos formales, a diferencia de los otros beneficios de los que hemos hablado acá. Este es un beneficio al cual se postula a través de la página web del CENSE y requiere que la persona obtenga un contrato formal de trabajo, tenga una renta mensual de hasta 3 ingresos mínimos mensuales y además haya estado cesante durante el mes anterior a la contratación. Y por último está un programa de garantías especiales estatales de 50.000 millones de pesos para créditos al sector de la construcción. Como sabemos, este es un sector que ha enfrentado muchas dificultades en los últimos tiempos, producto fundamentalmente del aumento de los costos de materiales de construcción. Este fondo de garantías especiales estatales lo que va a permitir es el acceso de las empresas constructoras a créditos en condiciones más favorables y particularmente van a apalancar alrededor de 300 millones de dólares en créditos a este sector, lo cual va a permitir entonces que este sector mantenga o aumente el empleo, siendo un sector particularmente relevante para el empleo asalariado en el país. Finalmente, me quisiera referir a algunos temas que son transversales a estas medidas. Primero, el costo. El costo de estas medidas o los recursos involucrados en estas medidas es del orden de los 2.000 millones de dólares. Si queremos tener un referente, esto es más o menos el doble de lo que costó el bono de invierno que se entregó en agosto del año pasado. ¿Cómo se va a financiar? Se va a financiar fundamentalmente con recursos del presupuesto para el 2023, más algunos recursos adicionales que vamos a informar en detalle la próxima semana. En segundo lugar, entender cuál es el efecto combinado de estas medidas. ¿Por qué? Porque, cierto, como habrán notado, muchas de ellas abarcan a hogares que tienen características similares o tienen coberturas muy similares una de otra, por lo tanto los beneficios se van a poder combinar. Entonces, si consideramos cierto, el segundo trimestre del año y consideramos en ese trimestre cuáles son los ingresos adicionales que se van a obtener en relación a un trimestre normal, lo que vamos a tener es que, en primer lugar, algo que no es parte de este paquete, pero que sí es algo que está vigente, es el aumento del ingreso mínimo, ¿cierto?, en 10.000 pesos mensuales. Tenemos el aumento de la asignación familiar, ya descrito por el ministro Jackson en función de las cargas familiares. Vamos a suponer 2 cargas familiares. El bolsillo familiar electrónico también se entrega por carga. Vamos a considerar nuevamente 2 cargas familiares, lo mismo que para el bono marzo, y el ahorro en medicamentos. Todo eso para el trimestre va a representar un apoyo del orden de los 475.000 pesos, equivalente más o menos a 158.000 pesos mensuales. ¿Por qué? Y por último, quiero referirme a por qué estamos tomando el segundo trimestre como referente para efectos, en primer lugar, de la entrega de muchos de estos beneficios y también para las comparaciones. Porque el segundo trimestre va a ser el trimestre en que vamos a tener la inflexión en la economía.
El proceso de ajuste que la economía ha estado experimentando ya está en buena medida avanzado. Vamos a tener pronto las cifras completas del cuarto trimestre del año. Probablemente vamos a tener un trimestre de algún ajuste adicional y ya en el segundo trimestre del 2023 vamos a empezar a ver, en primer lugar, aumentos de la actividad y vamos a ver inflación por debajo de los 2 dígitos. Entonces, ese es un momento muy importante para darle un impulso adicional, un apoyo especial a las familias, a los hogares que han sufrido más, especialmente las consecuencias de la inflación durante este tiempo. Sabemos que han sido tiempos difíciles, sabemos que la inflación es probablemente lo que más ha afectado a todos los hogares, pero por supuesto afecta mucho más a los hogares que viven de un sueldo que no se reajusta necesariamente de acuerdo a los precios en la economía. Entonces, este paquete, este conjunto de apoyos, son apoyos que no los estamos haciendo porque nos estemos acercando a una crisis económica, sino que al contrario, es un conjunto de apoyos que son para ayudar y apoyar a más de 1,5 millones de hogares a que den vuelta, por así decirlo, la página de lo que ha sido esta crisis, enfrenten un futuro más auspicioso y en mejores condiciones de vida para su familia. Eso es lo que podemos agregar en términos del balance global. Gracias, ministro. Vamos a iniciar la ronda de preguntas sobre estos anuncios. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle primero al ministro Marcel respecto a si es que esto va a tener un impacto inflacionario. Y también quería preguntarle si estas medidas se anuncian un poco para contrarrestar el avance de los autopréstamos. Usted ayer fue bien crítico en la Comisión de Constitución respecto a esta iniciativa. Y después del ministro Marcel quería preguntarle al director de FONASA si nos puede contar un poco más sobre el impacto que va a tener esta medida 4 del convenio para rebajar los medicamentos. Ministro. Ok, en primer lugar, respecto del tema de la inflación, lo que tenemos que mirar para evaluar el potencial impacto sobre la inflación es hasta dónde medidas como esta involucran un mayor déficit fiscal que le esté inyectando recursos a la economía más allá de los recursos con los que se apoya a estos hogares. Estas son medidas que van a estar financiadas dentro del marco fiscal que tenemos para este y los años siguientes. Por lo tanto, son medidas que no van a incidir sobre el balance fiscal de este año. Por lo tanto, por esa razón, creemos claramente que no van a tener un impacto inflacionario. En relación al tema de los autopréstamos o los retiros disfrazados de autopréstamos, lo que tenemos que decir es que, bueno, como ustedes bien saben, nosotros hemos estado trabajando en este conjunto de medidas desde hace ya bastante tiempo, entendiendo, ¿cierto?, que necesitamos para la primera mitad del 2023, ¿cierto?, un apoyo especial a los sectores y a los hogares más vulnerables. Y por lo tanto estas son medidas que se están haciendo para apoyar a esos hogares más vulnerables, no para incidir o para impedir o para influir sobre la discusión de los autopréstamos. Buenas tardes. Sobre el impacto de la medida de convenio en farmacias para medicamentos de FONASA, bueno, el primer impacto importante, ¿cierto?, es el alcance que tiene en personas, ¿no? Potencialmente alcanza a todos los beneficiarios de FONASA, esto es más de 15 millones de personas. Por supuesto, no todas las personas demandan medicamentos en un periodo, pero evidentemente que potencialmente es muy importante. Además, estos convenios están ampliándose a todas las regiones del país y en presencia en mayor cantidad de farmacias, aumentando las sucursales de farmacias que están este beneficio disponible a prácticamente el doble. En tercer término, en términos de dinero, significa un descuento que anteriormente habíamos tenido unos promedios de 16% a un aumento al 32%, lo que implica que se han duplicado los descuentos en estos convenios que están por comenzar ahora en enero.
haciendo un total de cerca de 30.000 millones de pesos al año, estimado para todos los beneficiarios que demanden medicamentos. Y por último está la cantidad de medicamentos, que también es importante, que aumentan de 2.700 que tenían descuento anteriormente a la cantidad de 6.900, ¿no? Esto es bien importante. Además se agregan más de 1.000 productos asociados a los medicamentos que se venden en farmacia que no son directamente medicina, ¿no? Ministro Marcel, muy buenas tardes. Es una pregunta respecto al IFE laboral. ¿Creen que el IFE laboral tendrá el mismo efecto que ha mostrado hasta ahora en el contexto de una economía en recesión? Y además, preguntarle si creen que sea necesaria alguna modificación en esta materia. Muy bien. Sí, bueno, primero, nuevamente, respecto a esta pregunta, insistir sobre el hecho de que la trayectoria de la economía lo que ha implicado son caídas de la actividad en el tercer y cuarto trimestre de este año. Es posible que tengamos alguna caída adicional el próximo, pero el hecho de que veamos cifras negativas para el conjunto del año 2023 tiene que ver con el punto de partida para el año, no para la trayectoria de la actividad. Y por lo tanto, durante parte importante de este año vamos a tener aumentos de la actividad trimestre a trimestre. Entonces, ese es un contexto, este contexto en el cual se va produciendo una inflexión de la actividad económica, es un momento en el cual este tipo de incentivos a la contratación son particularmente relevantes porque permiten acelerar ese proceso. Como ustedes saben, el mercado del trabajo en general opera con un cierto rezago respecto de la actividad. El hecho de que exista un beneficio como el IFE laboral, lo que va a permitir es reducir ese rezago en el momento en el cual se va a empezar a recuperar la actividad, y en esa circunstancia va a ser especialmente valioso contar con este instrumento. Hola, ¿qué tal? Ministra Vallejo, le quería consultar por las palabras del presidente recién respecto a la decisión de Fiscal Nacional ya de nominar a Ángel Valencia. El presidente dijo que la elección de Valencia no es una moneda de cambio sobre la acusación constitucional contra la ministra Ríos. ¿Por qué deciden entonces ir por Ángel Valencia ahora? ¿Fue pragmatismo? ¿No estaban los votos para otro candidato? ¿O cuál sería ya la decisión final? Sobre eso se refirió hace pocos minutos el mismo presidente de la República. Él ha dado la respuesta y ha sido muy claro y contundente en su respuesta. Es él la persona que hace la nominación, no es una elección del Ejecutivo, es una nominación en función de la elección que hace la Corte Suprema, otro poder del Estado, que establece los criterios, etcétera. Aquí todos los candidatos y candidatas pasaron por una revisión de la Corte Suprema. Y es el Senado el que en última instancia tiene que aprobar o rechazar en el marco de esas propuestas las nominaciones. Estamos en un tercer intento y nosotros señalamos que esperamos, por el bien del país, que la tercera sea la vencida. Y en eso, respecto a su pregunta, me sumo a todo lo dicho por el presidente de la República, porque de verdad que necesitamos darle una respuesta a nuestro país sobre la conducción de uno de los organismos que son fundamentales, ¿cierto?, en materia del combate a la delincuencia, que es el organismo persecutor del delito. Ministra, también para usted, ministra Vallejo, esta pregunta también se le hizo al presidente Boric, pero lo cierto es que no quedó muy claro. Sobre Luis Castillo, él cuenta con 5 condenas, 26 causas judiciales, fue indultado por el presidente Boric. ¿Se tenían a la vista estos antecedentes cuando él fue indultado y si se considera que este indulto fue un error? Y además, ministra, preguntarle si es que está contemplado otorgar más indultos como lo ha solicitado un sector de Aprobodignidad. No. Y sobre la pregunta, nuevamente, contestó el presidente de la República. Los indultos son una facultad y una atribución de los presidentes de la República. Los indultos se aplican, y no hay otra manera, sobre personas condenadas. Entonces, no es sorpresa, y no puede ser sorpresa, que estas personas hayan tenido condenas, porque cada uno de los indultos, y así está establecido en la Constitución, y las leyes que facultan para poder ejercerlo, se aplican sobre personas condenadas. Son decisiones difíciles, pero que se hacen bajo una reflexión, con revisión de los antecedentes, y así se han aplicado. Quiero
Agradecer obviamente la presencia de todos los periodistas, de la prensa acá. Hace mucho tiempo se viene solicitando y esperando este anuncio. Hoy día las urgencias ciudadanas están puestas, evidentemente, entre otras cosas, en materia de seguridad económica, y es por eso que estamos disponibles, ¿cierto?, no solamente en este momento, sino que para los requerimientos de la prensa y del Congreso Nacional para poder ir a explicar cada una de estas medidas que van en apoyo a las familias chilenas. Muchas gracias.